Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Debido a que nosotros tenemos asignada una tarea de elaboración de demanda de división y partición del patrimonio hereditario, vamos a desarrollar algunos parámetros y algunas explicaciones importantes y previas para conocer cómo se elabora un memorial, qué es un memorial y cuáles son las partes fundamentales que tiene. Es por esto que se ha decidido tomar en cuenta este contenido y desarrollarlo. Así que empecemos. La redacción tiene diferentes formas, estimados estudiantes. La redacción no es una sola, ¿no? Es decir, no toda la redacción que nosotros desarrollemos, no toda carta, no toda tarea, no todo ensayo que nosotros desarrollemos en la vida cotidiana va a ser de la misma manera, ¿no? Va a haber, según el ámbito en el cual nosotros nos desempeñemos, diferentes formas de redactar. En la universidad ustedes tendrán una redacción académica, por ejemplo, se utiliza en el colegio, en la universidad, en revistas especializadas, entre otros, y esta reclama una escritura científica objetiva, basada en la investigación que obedece a ciertas normativas. Este tipo de redacción, estimados estudiantes, no la realiza un abogado. Un abogado eh, va a redactar, claro, con técnica, y va a redactar sus memoriales dirigidos a autoridades, etcétera, ¿no? Va a redactar informes también, pero la redacción académica está destinada a cumplir con ciertas formalidades también. Probablemente a ustedes les hayan pedido algunos trabajos en formato APA, en formato Vancouver, hay diferentes formatos académicos, ¿no ve? Entonces, esos formatos son aquellos que van a cumplir, que deben cumplirse, ¿no? Para una redacción académica. Hay también una redacción literaria. La redacción literaria busca lograr una expresión artística a través del lenguaje escrito. Hace sentir la voz del autor, el pensamiento y lo que quiere expresar, por lo que no se somete a reglas estrictas. Hay, ¿no? Una crítica literaria. Ustedes probablemente hayan leído cuentos, probablemente ustedes eh, hayan leído poesía alguna vez. Entonces, la redacción literaria no siempre va a tener un orden riguroso, va a tener por finalidad llegar a nuestros sentimientos, el autor va a procurar hacer sentir ese sentir que él tiene, inclusive, entonces es una redacción diferente, ¿no? No siempre en el derecho este tipo de redacción va a ser viable, ¿no? Ahora sí, en derecho también hay, ¿no? Ciertas poesías o ciertos libros de ética, eh, El alma de la toga, por ejemplo, que tienen algo de una redacción literaria. Pero bueno, la redacción literaria tiene una finalidad distinta, ¿no? También hay una redacción comercial. La redacción comercial se refiere a la promoción de productos, de servicios, para generar un lucro. Es decir, ustedes han debido ver alguna vez folletos de promociones, han debido ver folletos o ciertos cuadernillos, ¿no? Que promocionan ciertos productos y que explican cuáles son las ventajas, desventajas. Entonces, lo que buscan es generar un lucro. Este tipo de redacción busca generar un lucro. Tenemos además la redacción periodística. Ustedes la han podido ver en los periódicos, por ejemplo, en las páginas de internet. En esta los emisores son periodistas que buscan transmitir un mensaje impersonal sobre una parte de la realidad. Nosotros cuando leemos el periódico, cuando revisamos noticias en internet, por ejemplo, estamos revisando descripciones de lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Entonces eso es lo que hacen mediante esa redacción. Pero además tenemos una redacción jurídica. Y esa redacción jurídica la vamos a tener por medio de organizaciones, ¿no? Esta se emplea por organizaciones o profesionales que escriben sobre el derecho y leyes en general. Se caracteriza por un lenguaje formal. La redacción jurídica no se va a dar solo en memoriales. También vamos a tener redacción jurídica, por ejemplo, en sentencias, en resoluciones.
vamos a tener redacción jurídica en informes jurídicos. Entonces, la redacción jurídica se va a referir a las normas jurídicas, ¿no? Al derecho, a las leyes. Y además hay una redacción informal. La redacción informal ustedes la usan día a día, la usamos muchas veces nosotros en nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Implican mensajes sin una estructura fija y de manera cotidiana, como por ejemplo los mensajes que se dan en Facebook, en WhatsApp. Entonces, como pueden darse cuenta, hay diferentes formas en las cuales nosotros expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que observamos, lo que percibimos, ¿verdad? Y una de esas es la redacción jurídica. Y la redacción jurídica, estimados estudiantes, se va a dar mediante el memorial, entre otros. El memorial no es la única forma, ¿no? Por eso es que nosotros hemos tomado en cuenta esta introducción. En general, la redacción se da mediante textos funcionales, ¿ya? Cuando nosotros escribimos lo hacemos muchas veces mediante textos funcionales. ¿Qué son los textos funcionales? Los textos funcionales son, o instrumentales también denominados, son aquellos que indican pasos, instrucciones, acciones para realizar una o más tareas, actividades o acciones. Van dirigidos al lector de forma directa, clara, precisa, para que puedan resolver un problema o alcanzar un objetivo específico. Entonces, estimados estudiantes, como ustedes pueden ver, hay ciertos formatos, ¿no?, que nos ayudan en la redacción, nos ayudan a expresar nuestras ideas. Cumplen una función apelativa, es decir, para que el receptor nos entienda, para que al receptor le llegue nuestro mensaje. Entre estos textos, nosotros podemos mencionar diferentes, ¿no? Ustedes conocen varios de estos: las cartas, las solicitudes, los oficios, los recibos, los certificados, los memorándums. Y entre estos textos funcionales, entre estos formatos mediante los cuales nosotros redactamos y expresamos todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que percibimos, está el memorial, ¿ya? Y el memorial, estimados estudiantes, en su etimología al menos, la palabra memorial viene del latín memorialis, que significa el acto público en memoria y honor de una persona. La Real Academia de la Lengua Española establece diferentes significados para memorial. Memorial es un libro o cuaderno en que se apunta o se anota algo para un fin. Es un papel o escrito en que se pide una merced o gracia, alegando los méritos o motivos en que se funda la solicitud. Y finalmente es un boletín o publicación oficial de algunas actividades. La más cercana al mundo jurídico y al mundo de la práctica jurídica, la definición más cercana de estas tres es la segunda, ¿no? Es un papel o escrito en el que se pide algo. Se pide algo y alegando cuáles son los motivos para pedir. Como pueden ver, estimados estudiantes, no necesariamente con el memorial estamos hablando de una demanda, ¿no ve? El memorial no siempre va a ser una demanda, o el memorial no siempre va a tener como contenido aspectos totalmente sustantivos. El memorial simplemente es un formato, una forma, es un formato mediante el cual nosotros vamos a redactar ciertas expresiones. Pero el memorial ha tomado importancia en el mundo jurídico, pues, estimados estudiantes, hay diferentes instituciones que nos piden, para dirigirnos ante sus autoridades, realizarlo o hacerlo mediante la figura del memorial, mediante este formato. En mérito a las fuentes consultadas, podemos establecer algunas características del memorial. En primer lugar, es un documento formal, ya que tiene requisitos específicos. Tiene requisitos específicos el memorial. Tiene ciertos márgenes que cumplirse, con los cuales cumplir. Tiene un encabezado, tiene un exordio, tiene un contenido, entonces es un documento formal. Tiene como destinatario usualmente y casi siempre, de hecho, tiene como destinatario siempre, mejor dicho,
a entidades públicas. ¿A quiénes vamos a dirigir memoriales? A entidades públicas. En tercer lugar, debe contar con una constancia de su recepción como sello, cargo o timbre al presentarse. Una vez que nosotros presentamos el memorial, se nos devuelve una copia sellada en la cual se acredita cuándo se ha recibido ese memorial. ¿Ya? Entonces el memorial también se va a caracterizar por eso. Una vez que nosotros lo presentamos, no es como una correspondencia simple o una carta simple que podemos dejar a cualquiera. Debe tener una constancia de su recepción, ¿no? El peticionante tiene que tener mayoría de edad, capacidad de obrar. En caso contrario, tendrá que realizar esas peticiones mediante su representante. Ese es otro aspecto. Entonces, personas menores de edad no podrán realizar esta solicitud, ¿no? Este tipo no de redacción, este tipo de lo que habíamos dicho, ¿no? De texto funcional, al menos en su presentación y demás. ¿Cuáles son las partes del memorial? En primer lugar, el memorial tiene un destinatario. Necesariamente tiene que ir dirigido a una autoridad, ¿no? Tiene una sumilla o también llamada suma, en la cual se establece la síntesis. ¿Qué es lo que se quiere, no? O sea, la síntesis de lo que está en el contenido. Es similar a lo que en la carta se conoce como referencia. Tiene además el memorial las generales de ley del solicitante. Datos de identificación del solicitante, ¿no? El solicitante, mediante memorial, establecerá entonces cuál es su domicilio, cuál es su estado civil, cuál es su ocupación, etc. Tiene un cuerpo o contenido, pues explica los motivos de hecho y de derecho que puede dividirse en partes, ¿no? De acuerdo a la forma en la cual el emisor desea hacer notar sus pretensiones, en el cuerpo, puede dividirlo en subtítulos, por ejemplo, ¿no? Puede decir, bueno, a ver, antecedentes de hace 2 años, antecedentes de hace 1 año. Todo depende de de qué estructura quiera darle el emisor, ¿no? En el contenido, ojo, no en el resto, ¿no? No en el destinatario, sumilla ni generales de ley. Finalmente, tiene un remate o frase final, ¿ya? En el remate o frase final se establecerá pues algunas frases como iura novit curia, algunas frases de carácter jurídico, ¿no? Iura novit curia será justicia, justicia, coma, etcétera, ponen otros. Alguna frase que remate el memorial y que tenga contenido jurídico, ¿no? Debajo de esto se pondrá el lugar y la fecha, tiene que estar firmado por los solicitantes y bueno, por un abogado muchas veces se exige, de hecho casi siempre se exige la firma del abogado. Y además el memorial tiene los denominados otros síes, el otro sí, ¿no? ¿Qué es el otro sí? El otro sí se refiere a peticiones o peticiones extras que se realizan después de la principal, ¿no? Por ejemplo, en la principal estamos demandando, ¿no? En la principal petición estamos demandando acción reivindicatoria o estamos demandando acción, imaginemos una acción de nulidad de testamento o una acción de nulidad de la aceptación de la herencia. Entonces es posible, ¿no? Que haya una primera petición. Pero hay peticiones extras que se encuentran en los otros CIS, en los otros CIES. Por ejemplo, pido se tenga presente mi domicilio procesal, pido se tenga presente que estoy adjuntando documentación. Otros incluso ponen sus excepciones, ¿no? El que contesta a una demanda plantea excepciones y en un otro sí, incidentes, por ejemplo. Y en otro sí, pide informe del secretario. Entonces, los otros sí son peticiones no ajenas, peticiones extras que se realiza por el solicitante. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cuál es la forma de un memorial en este pequeño gráfico.
Entonces tenemos en primer lugar al destinatario, ¿no? Señor juez público en materia civil comercial. Eh, Esto cuenta con ciertos, aquí está, con ciertos márgenes necesariamente, ¿no? El margen superior es de 5,5 centímetros, el margen izquierdo es de 4 centímetros, el margen derecho de 2 centímetros y el margen inferior de 2 centímetros también. Aquí podemos ver que tiene que haber un destinatario. Tenemos la sumilla, que en este caso dice, piden fotocopias legalizadas de los actos procesales que refieren. Entonces, esa es la sumilla o suma, también le dicen. Algunos ponen los datos del proceso en una parte, cuando el proceso tiene datos, por ejemplo, aquí está el NURE, ¿no? En primer lugar, se identifica al solicitante, esa es la primera parte del memorial, el exordio. Ahí nos dice, bueno, soy Fernando Velázquez, dice, y Estela Adrián Cuellar, dentro del proceso ordinario, e identifican, ¿no? A qué tipo de proceso, o bueno, muchas veces la primera vez que se presentan ante la autoridad, y en ese caso solo señalarán todas sus generales de ley. Y además de sus generales de ley, se presentarán ante usted, con respeto me presento, expongo y pido, ¿no? Después viene el cuerpo o contenido en el cual se explica qué es lo que uno está pidiendo, qué es lo que ha pasado, cuáles son los antecedentes de su petición. Tenemos el remate o frase que es, en este caso es justicia, etcétera, y finalmente el lugar y fecha de emisión del memorial. El alto, 14 de mayo de 2020. Al final, la firma del solicitante, según el Código Procesal Civil, también en caso de que no sepa o no pueda firmar, estarán las huellas del solicitante. En nuestro Código Procesal Civil, los memoriales tienen que cumplir con ciertos requisitos, y esos requisitos están establecidos en el artículo 69 del mismo cuerpo legal, del Código Procesal Civil. El memorial tiene que ir acompañado con las copias necesarias para la notificación de las partes. Se hará constar la fecha y hora de presentación mediante el cargo, ya les hemos dicho, ¿no? Tiene que haber alguna constancia de la recepción al pie del memorial y firmado por el servidor receptor. Una de las copias se la sella también con cargo de recepción y es devuelta a la persona que presente el memorial. Entre los requisitos establecidos por nuestro Código Procesal Civil encontramos los siguientes. En primer lugar, tienen que ser redactados, nos dice, por medio técnico o manuscrito. Entonces, un memorial también puede ser manuscrito. Tiene que indicar, nos dice, al menos en procesos ya civiles, tiene que indicar la autoridad a la que va dirigida. Tiene que establecerse los nombres de las partes e individualización del proceso. Tiene que tener una suma o resumen. El domicilio procesal debe ser señalado para la comunicación procesal y dentro del radio de 20 cuadras desde el juzgado. Eso nos dice el Código Procesal Civil en su artículo 72. Y esto en un otro sí se encuentra, ¿no? Acá se está señalando como domicilio secretaría. No se olviden del lugar y fecha del memorial. Si una de las partes no sabe o no puede firmar, están para sus huellas. Y suscritos por las partes y sus abogados. El memorial, estimados estudiantes, y ya para ir terminando esta breve explicación, puede tener diferentes contenidos. La estructura del memorial puede variar según el acto que pretenda realizarse, es decir, el contenido puede cambiar. Con contenido nosotros nos referimos a esto, ¿no? Es decir, al cuerpo o contenido de la y petición, es decir, el memorial no tiene una estructura única en su contenido, porque algunas veces vamos a querer fotocopias simples, otras veces vamos a querer demandar, otras veces vamos a contestar una demanda. Entonces, memorial no es sinónimo de demanda. ¿Ya? La demanda es el acto escrito por el cual se inicia un proceso. Eso es la demanda. Y el memorial es la forma en la cual se puede llegar a presentar una demanda. Pero el memorial puede tener diferentes peticiones, de las más diversas. ¿No ve? A veces, por ejemplo, los notarios nos piden memorial para pedir fotocopias de los testimonios de nuestra propiedad. Entonces, en ese caso, no irá necesariamente al juez. No será una demanda, simplemente estaremos pidiendo las fotocopias legalizadas de nuestras escrituras.
Entonces, la estructura puede variar según el acto que se pretenda realizar. Existen algunos que cuentan con requisitos específicos incluso. Por ejemplo, en una acción constitucional, a veces la ley exige algunos requisitos extra en el memorial. ¿A ver? En una acción constitucional, por ejemplo, se tiene que cumplir con el artículo 33, además de aclarar que se han agotado otros medios legales para proteger el derecho, ¿no? Se tiene que aclarar que ya se ha agotado la subsidiariedad. Entonces, eso contendrá el memorial en su contenido y la misma ley así lo exige. En materia penal, por ejemplo, se tiene que cumplir con los requisitos de la querella. Ustedes han visto, ¿no ve? La querella es constituirse en víctima en materia penal y la querella tiene ciertos requisitos, por ejemplo, la indicación de los testigos, de los partícipes, el lugar del hecho. Entonces, el contenido puede variar. Puede ser una querella o en una acusación particular, ustedes igual ya saben que hay, ¿no ve? Ciertas partes que son diferentes. En materia civil se tiene que cumplir además con los requisitos de la demanda previstos por el artículo 110 del Código Procesal Civil. En otros casos, como memoriales de mero trámite o peticiones simples ante instituciones, bastará con cumplir los requisitos establecidos en esta exposición. Entonces va a haber veces, va a haber algunas situaciones en las cuales ustedes no tengan que cumplir con todos esos requisitos que se exige para la demanda, para la querella o para una acción constitucional. No, no ve, porque las instituciones solo te dicen, ya, pida su fotocopia legalizada de libreta de servicio militar con memorial, pero ahí nosotros no vamos a tener que plantear, por ejemplo, los requisitos para la demanda, ¿no ve? Ahí no tendremos que poner generales de ley del demandado, por ejemplo, porque no es una demanda lo que se está planteando. No tendremos que poner lugar y circunstancias de los hechos para pedir nuestra fotocopia de legalizada de nuestra libreta de servicio militar, ¿no ve? Sería un total absurdo inclusive. Entonces, de esta manera espero que hayan quedado claros algunos puntos. No toda petición, no toda solicitud es una demanda. ¿Ya? Hasta acá hemos podido entonces concluir esta pequeña clasecita sobre redacción de memoriales, sobre las precisiones, de algunas generalidades para la elaboración de memoriales. Esto a efectos de que ustedes lo tomen en cuenta cuando realicen la actividad que se les va a asignar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen alguna duda, yo estoy atento a cualquier consulta que tengan. También tienen nuestro foro de consultas. Muchas gracias nuevamente por su atención.